Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un desafío que es el pan de cada día para quienes se dedican a la traducción. Darse cuenta de que un término especializado es mucho pero mucho más que una simple palabra. Es en realidad una llave a todo un campo de conocimiento. Y vamos a empezar con la pregunta del millón, la que lo inicia todo. Un término técnico, ¿es solo una etiqueta que le ponemos a una idea o hay algo más ahí debajo, algo fundamental para que una traducción sea de verdad precisa? El recorrido que vamos a hacer hoy es muy claro. Empezaremos con el problema, con el dilema del término. Luego veremos las dos grandes teorías que han intentado explicarlo. Y para rematar nos iremos a lo práctico, la herramienta que nos soluciona la vida y un caso real para entender cómo funciona. Venga, pues, vamos al lío. Para traducir bien, no vale con saber cambiar palabras de un idioma a otro. Hay que ir un paso más allá y entender lo que la experta Teresa Cabre definió como Unidad de Conocimiento Especializado, o UCE, para los amigos. Ojo a esta definición, porque aquí está la clave de todo. Una UC no es una palabra, es un nudo de conocimiento. Y su valor viene de dos sitios. Por un lado, la información que lleva dentro, y por otro, que es lo más importante, cómo se usa en un discurso real. Es, digamos, conocimiento puesto en práctica. Pero claro, para entender bien esta idea tan moderna, primero tenemos que saber de dónde venimos. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo a un mundo que parecía ideal, el mundo de la terminología clásica, donde lo que se buscaba por encima de todo era el orden y la claridad. Y es que este ideal no apareció de la nada, nació de una necesidad muy real. Piensen, siglos XVIII y XIX, los científicos necesitaban poner orden, llamar a las cosas por un único nombre. Luego, en los años 30, un tal Buster le dio forma a todo esto con su teoría general de la terminología. Y ya después de la guerra, con organismos como la ISO, el objetivo era crear estándares para todos. La meta final, la claridad absoluta. Y esto de aquí resume perfectamente la gran batalla. El sueño clásico era un mundo perfecto, un concepto, un término, cero ambigüedades. Pero la realidad de cualquier idioma es, un caos maravilloso. Tenemos la polisemia, que es una palabra para muchas cosas, y la sinonimia, que son muchas palabras para una sola cosa, justo lo contrario. Así que, para que quede claro, el pilar de esta teoría era que un término funcionaba como una etiqueta fija, inmutable. Daba exactamente igual quién lo dijera, dónde lo dijera o cuándo lo dijera. El significado era universal y no tenía nada que ver con la cultura. Era un sueño de orden absoluto que, como vamos a ver, tenía los días contados. Y aquí es donde la historia da un giro. Ahora vamos a ver cómo ese edificio tan perfecto se viene abajo para dar paso a una visión mucho más realista y sobre todo más útil para traducir, la teoría de la variación. Aquí es donde dejamos de soñar y empezamos a aceptar el lenguaje tal y como es. Esta cita de Sager es demoledora. Es el momento en que se pone por escrito lo que cualquier traductor ya sabía por experiencia, que los términos dependen del contexto. Una idea que parece de sentido común, pero que en su momento fue una bomba que lo destrozó todo y nos obligó a cambiar el chip por completo. Con esta nueva forma de ver las cosas, el término deja de ser una simple etiqueta y se convierte en un signo lingüístico en toda regla. Esto significa que tiene tres partes: la denominación, que es la palabra, el concepto, que es la idea, y el referente, que es la cosa real. Pero, y aquí viene lo importante, todo esto vive y respira dentro de un contexto y está teñido por la cultura. Y esta variación podemos ordenarla en dos ejes, para que nos entendamos. Por un lado, la variación horizontal, que depende del tema o del punto de vista. Y por otro, la vertical, que tiene que ver con el nivel de especialización. El ejemplo es clarísimo. No se habla igual en un artículo para científicos que en un folleto para el público general. Bien, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si el mundo es así de complejo y todo cambia todo el tiempo, ¿cómo se las arregla un profesional para manejar este lío sin volverse loco? Pues la respuesta está en una herramienta que pone método y sistema: la ficha terminológica. Y aquí la tenemos. A primera vista puede parecer una simple tabla o un formulario sin más, pero que no nos engañe su apariencia. Esto es un sistema muy bien pensado, diseñado precisamente para capturar toda esa complejidad. Es el mapa que nos va a guiar en medio del caos de la variación. Pero la teoría está muy bien. Vamos a lo interesante, ver cómo funciona esto en el mundo real. Vamos a construir una ficha juntos, paso a paso, con un caso práctico del campo de las enfermedades de las plantas, el famoso tizón de fuego. El proceso, eso sí, tiene que ser metódico, hay que seguir un orden. Primero, definimos el campo en el que nos movemos. Segundo, identificamos los términos que nos dan problemas. Tercero, analizamos el término en su idioma original. Cuarto, buscamos su equivalente. Quinto, y esto es fundamental, analizamos ese equivalente en su propio contexto. Y para terminar, el control de calidad. Comprobar que los dos conceptos son, de verdad, lo mismo. Y ojo,
Cuando decimos analizar el contexto, no nos vale cualquier frase. Buscamos 3 tipos de información que son oro puro. El contexto definitorio, que es el ideal, el que nos da la definición en bandeja, el explicativo, que nos da pistas y detalles para entender mejor el concepto, y el asociativo, que básicamente nos confirma que sí, que sé términos de ese campo temático. Miren este ejemplo práctico. Para el término en inglés Fire Blight, encontramos un contexto que lo define perfectamente. Luego, para su equivalente, tizón de fuego, encontramos una definición súper precisa en una fuente fiable que además nos regala un sinónimo, fuego bacteriano. Y todo esto bien apuntado en la ficha, claro. Pero a veces, las palabras se quedan cortas. Con el término cáncer, la descripción ayuda, pero es que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo mismo pasa con su equivalente en español, cancro. Ver la foto nos asegura el 100% que estamos entendiendo el concepto real. El contexto visual es una herramienta potentísima. Y aquí tenemos otro ejemplo magnífico. ¿Cómo traducimos shepherd's croaking? La traducción literal, curvatura de cayado de pastor, suena un poco rara, ¿no? Pero en cuanto vemos la imagen, se entiende a la perfección. Sin ese apoyo visual, la traducción podía ser confusa o directamente incorrecta. Entonces, la gran conclusión es esta. Hemos pasado de ver un término como una palabra aislada a gestionarlo con una herramienta que va mucho más allá de un simple glosario. Una ficha terminológica bien documentada es un auténtico mapa de conocimiento. Es una base de datos personal que nos garantiza coherencia y precisión para siempre. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. En este mundo de información tan compleja, tan cambiante, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo organiza cada profesional su propio conocimiento para asegurar la máxima precisión en cada trabajo? La respuesta, desde luego, puede marcar la diferencia entre un trabajo simplemente correcto y uno excelente.